Antes de dar inicio a la exposición, se le solicita poner el modo vibrador o silencioso o apagar el celular, por favor. Señores y señoras, hoy 27 de septiembre del 2018, tengo el agrado de saludarles a nombre del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, y darles la bienvenida a otro jueves científico. En esta oportunidad tendremos como ponente al presidente ejecutivo del CENAMI, Dr. Ken Takahashi Guevara, quien abordará el tema los tipos del Niño y sus efectos climáticos en el Perú, a quien invitamos a subir al podio. Lo recibimos con fuertes aplausos. Gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá haciendo una exposición científica, ya retornando un poco a mis tiempos como investigador. Pero la presentación que voy a hacer es el tema en el cual he estado trabajando ya por varios años. Como sabrán, he sido investigador científico en el tema del niño y he trabajado también bastante en el marco de la Comisión ENFE en el pronóstico del niño. Entonces, lo que le voy a presentar es un poco un intento de resumen de los últimos conocimientos que tenemos con respecto al fenómeno, sus mecanismos, su predicción y los impactos que tiene en el Perú. Entonces, primero voy a hablar de un tema que es relativamente complejo y hasta controversial, que es la definición del niño mismo. ¿Qué cosa es el niño? ¿A qué le llamamos el niño? Y un concepto que es relativamente nuevo, que es la existencia de diferentes tipos del niño. Luego, como mencioné, el mecanismo físico de predicción. Luego voy a centrarme específicamente en los efectos de este fenómeno sobre las lluvias en el Perú. Y voy a hablar muy brevemente de la situación actual. Entonces empezamos con esta publicación de fines del siglo XIX del Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, donde este autor habla de la contracorriente marítima entre Paita y Pacasmayo, donde Paita está en Piura y Pacasmayo en La Libertad. Contracorriente que se refiere en este caso a una corriente marítima que va de norte a sur, contraria a la corriente Humboldt que todos conocemos desde el colegio, y es además una corriente cálida. Y aquí resalto algunos pasajes donde hablan justamente de esa corriente contraria a la corriente polar de Humboldt, que seguramente vino de Guayaquil porque era cálida, era aguas cálidas en lugar de la corriente fría de Humboldt, que eso explicaría la causa del calor que se sintió ese verano y las lluvias, de la humedad, perdón, y luego las lluvias, que probablemente fueron muy intensas y que probablemente venían de esa evaporación asociada a las aguas calientes que había en lugar de las aguas frías de la corriente Humboldt. Entonces, todo ese concepto de aguas calientes que vienen del norte, mucho calor en el verano, humedad y lluvias, inundaciones, es lo que actualmente nosotros en Perú, por lo menos, seguimos entendiendo como el fenómeno del Niño. En este entonces todavía no se le había dado ese nombre, pero sí un par de años después sale esta otra publicación en la misma revista, donde aquí ya se habla, haciendo un poco más de investigación en la zona justamente del norte, en la zona de Paita en particular, se encontraba que los marineros de esa región que ya conocían esa corriente que venía anualmente, normalmente después de la Pascua de Navidad, como dicen ahí, y a la cual le llaman corriente del Niño, por esa razón. Entonces, este caso sí se refiere a una corriente anual, es decir, una corriente que todos los años viene y justamente durante el temporada de verano de las aguas son más calientes. Pero nosotros identificamos más el Niño como el fenómeno, aquel evento que ocurre no todos los años, sino cada cierto número de años que no necesariamente es regular, es decir, puede ocurrir cada 15 años, cada 3 años, en fin. Entonces, para intentar un poco más el fenómeno, es importante tener un histórico de este fenómeno. Se han hecho varios trabajos, quizás el más conocido es el de Quinn, un investigador que lo que hizo fue recopilar información documental, porque antes del siglo XX realmente había muy poca información de instrumentos, de termómetros en particular o de pluviómetros. Lo que había era información documental sobre lo que se había observado, ya sean crónicas, por ejemplo, periódicos u otro tipo de documentos. Entonces, según ya la evaluación de lo que se veía en esos documentos y lo que había pasado un año determinado, se podía asociar ese año a un evento del Niño. En este caso, el autor utilizó diferentes niveles de intensidad del fenómeno y los que están resaltados con las líneas más oscuras y con los números, los años en color rojo, son los eventos que llamaban muy fuertes, es decir, cuyos impactos fueron
en la costa de Perú en particular, en cuanto a lluvias, altas temperaturas, inundaciones, etcétera, fueron bastante importantes. Y si empezamos del final, este trabajo bueno, se publicó en los 90, así que el último evento muy fuerte que tenía fue el niño 82-83, que todos creo que ya conocemos bien. Posterior a eso ya vendría el niño 97-98, también como otro obviamente muy fuerte, y también el año 2017, que fue ese niño costero famoso. Y si regresamos un poco más a lo largo del siglo XX, tenemos el niño 1925-26, que en realidad hasta el año pasado había sido el tercer niño más fuerte de registrar en cuanto a sus impactos. El niño 2017 en realidad ya le ganó. El niño 2017 probablemente es el tercero más intenso después del 98-83. Vamos un poco más atrás, en el niño de 1891, que justo es este evento a la que hacía referencia estos artículos del Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima. Y así tenemos eventos más del pasado, pero ya hacia atrás tenemos cada vez menos información sobre las condiciones climáticas asociadas al evento a una escala mayor que la costera propiamente. Pero ya con los eventos del año 1891 en adelante, en realidad ya tenemos cierta información, por ejemplo, oceanográfica, de los barcos que recorrían la costa de Sudamérica para el comercio y otro tipo de información. A partir de 1925 tenemos dos series de datos que son muy importantes para eso. Uno es el caudal del río Piura, que empezó también en 1925. Tuvimos que hacer unas correcciones al dato del mismo año 1925 porque tuvimos una investigación sobre ese evento. Tuvimos que reconstruir utilizando reportes de periódicos que también se reportaban en el periódico en comercio niveles del agua. Tuvimos que reconstruir la curvatura gasto usando algunos datos caudal reportados y así. Encontramos que los datos que estaban registrados oficialmente, digamos, como promedios mensuales, no correspondían realmente a lo que había ocurrido, así que haciendo esa reconstrucción podemos ver que el año 25, comparado con el resto del registro hasta el periodo, fue el tercer año de mayor caudal del río Piura en el verano. El primero fue el 98, bueno, si nos limitamos a febrero-abril, primero 98, 73, 2017 y 25. Eso es en caudales. Y ahí en temperatura, la otra serie importante que tenemos para este fenómeno es la temperatura del mar en Puerto Chicama, en La Libertad. Y aquí lo que estamos mostrando nuevamente es el promedio de febrero-abril de cada año. Y podemos ver también bastante variabilidad, es decir, desde 16 grados hasta 26 grados, o sea, un rango de 10 grados más o menos en la variabilidad de año a año. Y vemos acá también el 83, 98, 2017 y 25 como los años quizás más calientes, aunque también hemos tenido aquí el 92 me parece, el 41 por acá, que sin embargo no tenían, si bien eran años calientes, no se refleja lo mismo en caudales. Entonces acá hay un poco un tema de ¿a qué asociamos el niño? El niño es el calentamiento del mar, como el concepto original lo decía, es una corriente cálida del norte, o lo asociamos directamente a los caudales, que es una medida más de las lluvias que producen impactos en la población. Actualmente, a nivel internacional, prácticamente se prefiere usar temperatura del mar porque está más directamente relacionado al fenómeno digamos que es el origen. Ahora, no siempre se dan lluvias intensas, como podemos ver, y voy a llegar a ese punto también más adelante. Ahora, históricamente, como ya hemos visto, el concepto de niño se originó en el Perú, en Piura, en la costa del norte. Entonces, si vemos la región del Pacífico, a nivel internacional se reconocen 4 regiones para el monitoreo de la temperatura del mar. Una es la Niño 1+2, que es la más cercana a la costa de Perú, que es la que, digamos, nosotros asociaríamos más directamente a lo que nosotros conocemos como el Niño. Pero tenemos otras regiones como el Niño 3, un poco más al oeste, el Niño 3-4 más hacia el centro, y el Niño 4 más hacia el oeste. A nivel internacional se está utilizando más el Niño 3-4. Nosotros acá en Perú usamos Niño 3-4, pero también Niño 2. Ahora, si vemos por qué, cómo es que se ha llegado hasta ese punto donde hay una cierta discrepancia entre cómo un país y otro definen al niño, empezamos, como ya les mencioné, en el año, digamos, 1891, Asociación del Niño, donde el niño era considerado como calentamiento de la costa nada más. Luego vino el niño en 1925, también un niño que se reportó, se documentó en cuantos impactos en la costa. Hasta ahí, todavía el concepto del niño seguía amarrado al calentamiento de la costa. Luego, ya haciendo investigaciones, utilizando información de barcos a nivel de todo el Pacífico ecuatorial,
particularmente este autor Diérgenes, que trabajaba para la Comisión Intergubernamental del Atún, o algo así, no me acuerdo exactamente el nombre. Entonces él se dio cuenta que muchas veces cuando se calentaba la costa de Perú, no solamente se calentaba la costa de Perú, sino se calentaba todo el Pacífico Oriental, ecuatorial, toda esta región de allí. Y que eso a su vez está asociado a una respuesta de la atmósfera con vientos que más bien soplan de oeste a este. Entonces eso lo llevó a Diérgenes a postular una fuerte interacción entre el océano y la atmósfera, que era lo que daba origen o que más bien reforzaba una anomalía que nosotros conocemos con el Niño, con calentamiento acá, que era amplificada por estos vientos del oeste que empujaba más el agua caliente hacia nosotros. Entonces eso es lo que da origen al concepto actual de Niño Oscilación Sur, donde ya no es solamente el calentamiento del mar, sino incorpora la atmósfera. Ahora, luego viene el Niño de 1982-83. Justo en el año 82 se publica un estudio haciendo un análisis retrospectivo de los eventos del Niño pasados y se había determinado que los eventos del Niño empiezan con calentamiento en la costa de Perú, es decir, con lo que nosotros conocemos con el Niño. Sin embargo, el año 82 no empezó así, más bien empezó calentándose en el Pacífico Central y luego hacia el verano siguiente se calentó la costa de Perú. Entonces ya la comunidad científica internacional empezó a dudar de que el calentamiento en la costa de Perú sea un elemento crucial para la física del Niño. Y ahí empiezan a ver un poco la discrepancia con el concepto original. El concepto original era el calentamiento de la costa, pero ahora la comunidad científica está diciendo, bueno, quizás no es tan importante el calentamiento de la costa. Para nosotros obviamente lo sigue siendo, pero estamos hablando de la comunidad científica internacional. Ahora ya es en el año 97, ya intentando operativizar el tema del pronóstico de niños, monitoreo y pronóstico, en Estados Unidos se propone el índice Niño 3-4. Y lo proponen porque este índice cumplía con dos virtudes, tenía dos virtudes. Una es que tenía una mejor relación con esta variación de gran escala que le conocen ahora como el Niño Oscilación Sur. Y el otro es que está más directamente relacionado con los impactos que se ven fuera del Pacífico, en particular en Norteamérica. Es decir, es un índice más útil para Estados Unidos porque está más directamente relacionado con sus impactos. Y no solamente para Estados Unidos. Muchos países se dieron cuenta que este mismo índice les sirve a ellos para sus impactos remotos, es decir, fuera del Pacífico, digamos en Australia, por decir, que sea en Brasil. Sin embargo, para nosotros obviamente el calentamiento de la costa sigue siendo importante, pero ya la comunidad científica cada vez se está alejando más de la costa. Ahora, más recientemente, con este tema de los tipos del Niño, se empezó a ya prestar atención a que hay eventos que son más calientes hacia la costa, otros eventos que son más calientes hacia el oeste. Entonces ya hay una investigación, una línea de investigación, entender por qué algunos son más calientes acá, otros más calientes acá. Entonces ya el ámbito se está ampliando un poco más, pero realmente todavía no se sigue mirando mucho hacia la costa, y eso realmente está cambiando recién ahora, después del año 2017, donde otra vez se volvió a dar el Niño costero, como en estos dos casos de acá, y hay algunos trabajos que se están centrando ahí. Así que en realidad yo he hecho algunos trabajos, específicamente el año 2017 publicamos el estudio del Niño de 1925, pero ya hay, a raíz del año 2017 ya hay otros trabajos que están empezando a salir a nivel internacional, ¿no? Entonces estamos un poco dando ya la vuelta al tema, ¿no? Estamos empezando a recuperar la idea de que el niño se ve en la costa, pero hemos tenido, después de todo esto, que ahora empieza a llamarle el niño costero. Aquí este es un ejemplo de los diferentes patrones de calentamiento que se pueden en el Pacífico. Si ven acá, esto sería Nueva Zelanda, Nueva Guinea, Australia, Centroamérica, entre Perú estaría por acá, ¿no? El rojo sería más caliente. Podemos ver entonces eventos como estos de acá, que son calentamientos más bien tirados para hacia el oeste, y eventos como este tipo, que es más tirado hacia el este, ¿no? Aquí en particular tenemos el 1998 y el 1983. Y hay otros eventos que ya son más mixtos. Entonces, en esto se ha estado centrando más la comunidad científica nacional en los últimos años, para entender los fenómenos, y se encuentra que pueden tener diferentes mecanismos físicos asociados, diferentes predictibilidades. Ahora, hay muchos criterios para clasificar a los niños, diferentes tipos de niños. Hay un grupo de trabajo que se formó en Estados Unidos justamente para atacar el tema de la diversidad del niño, que escribieron un artículo en el Boletín de la Sociedad Americana de Meteorología, donde ponen algunos ejemplos de criterios para diferenciar tipos del niño. Aquí incluso también se cita uno de mis trabajos,
sobre una propuesta de índices, pero así como ese hay varios. Pero en general todos estos índices o criterios tienen dos grandes características. Una es que se refiere a cómo es el patrón climático, digamos, a lo largo del Pacífico ecuatorial. Por ejemplo, si está más caliente el este o el oeste, o si hay más lluvia en un lado que en el otro. Y la otra característica es, como mínimo, requiere dos índices. Porque, por decir, si estamos hablando de un niño del Pacífico Oriental versus Pacífico Central, necesitamos un índice para el oriental y un índice para el central, comparar entre ambos. Entonces, por eso se necesita por lo menos dos, que es diferente a lo que ya se venía manejando antes, que era con el niño 3-4, la comunidad internacional le bastaba para calificar al niño, como niño nada más. Si queremos hablar de tipos, necesitamos un índice más por lo menos. Y aquí, bueno, acá normalmente hay dos ejemplos, ¿no? El Pacífico Oriental y el Pacífico Central. Ahora, un tema también del Pacífico Oriental es que tiende a ser más intenso el calentamiento en el Pacífico Oriental que en el Central. Y es importante para nosotros porque justamente el año 98 y el 83 fueron muy calientes en la costa y eso produjo grandes impactos. Y eso nos lleva a los criterios operacionales. Cuando en el ENFE se empezó a plantear el monitorear el niño en la costa, tanto en la costa como en el Pacífico Central, hubo mucho cuestionamiento porque varias personas decían, bueno, pero si a nivel internacional se usa el niño 3-4, ¿por qué el Perú tiene que usar otra cosa? Bueno, la misma OMM se basa principalmente en el niño 3-4 porque hay, digamos, una cierta mayoría a nivel mundial que prefiere ese índice porque no viven en la costa de Perú. Entonces, pero a nivel de los países, cada país tiene que utilizar aquello que más es adecuado para sus necesidades. Entonces, por ejemplo, en este trabajo que publicamos con colegas de la NOAA en Estados Unidos y del Buró de Meteorología en Australia, una de las cosas que mostramos es justamente los diferentes criterios que utilizamos en cada país. Aquí en Perú, que es esta tablita acá, estamos hablando de ese criterio del niño costero basado en el índice costero del niño, el ISEN. Estados Unidos, acá abajo, usa el niño 3-4, el ONI, que todos conocemos también. Australia utiliza además el niño 3-4, el niño 3 en su sección sur, utiliza los vientos zonales, en fin, una serie de parámetros, pero asociados al denso de gran escala. Perú es quizás el único país en el mundo actualmente que está utilizando el niño 1+2, además del niño 3-4 para el monitoreo del niño. Porque nosotros, como vamos a ver también, nos impactan ambos, o sea, y en forma diferenciada, y no son iguales, es decir, no tienen la misma información. Entonces, como les mencioné, si queremos ver los diferentes tipos de niños, necesitamos por lo menos dos índices. Ahora, en el Perú, por quien no lo conoce, que aquí todos deberían conocerlo, pero para los oyentes de fuera, el ente oficial que hace el monitoreo y pronóstico del niño es el ENFE, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, del cual CENAMI es parte. Entonces el ENFE cada mes o ya en condiciones especiales cada quincena saca comunicados oficiales. Esos comunicados oficiales tienen la información más actualizada sobre tanto el monitoreo, lo que viene ocurriendo, como el pronóstico, que es lo que se trae para los siguientes, digamos, meses en adelante. Voy a volver a esto más adelante, pero este es el comunicado oficial más reciente y aquí se sintetiza, digamos, el estado de esta evaluación. La página oficial del ENFEN, que ya es algo de ese año recién, es como se esperaría, ENFEN.gov.p. Así que si quieren explorarla, ahí está. Ahora, volviendo al tema de los tipos del niño. Hay muchas maneras como uno puede clasificar al niño, según hemos visto. Pero para propósitos de lo que más impacta en el Perú, hay dos tipos, que son los más importantes. Uno es el niño, que le estoy llamando aquí global para diferenciar del costero, pero el tipo extremo, como el 83 y 98. Y ya tanto colegas como yo hemos investigado por qué estos eventos llegaron a ser tan intensos como lo fueron, porque son mucho más intensos que otros tipos de eventos del niño globales, digamos. Y el otro tipo, que es el que recién está entrando en la literatura científica, recién está siendo reconocido, es el que ahora le estamos llamando el niño costero. Este nombre, como sabrán, el niño costero ha surgido en parte del ENFE, porque el ENFE en el 2012 estableció esto del índice costero del niño y empezó a hablar de si es que había o no un niño costero, pero realmente fue en el 2017 cuando ya con todos los impactos que estaban ocurriendo, los medios, las autoridades empezaron a utilizar el niño costero como refiriéndose a ese evento muy intenso y con un patrón bien particular, que era calentamiento en la costa y entre normal y frío en el resto del Pacífico. Noten la gran diferencia que hay entre estos dos, pero la gran similitud que hay entre el 25 y el 17. Entonces,
Aquí sí podemos, creo que, hablar de dos tipos de eventos bastante diferenciados, pero los dos son de gran impacto para el Perú, particularmente en cuestiones de lluvias e inundaciones en la costa. Ahora voy a hablar un poco de los mecanismos físicos y su predicción. Lo más conocido a nivel internacional es el Niño Oscilación Sur, en cuanto a su mecanismo físico. Y como ya mencioné, tiene que ver mucho con la interacción entre el océano y la atmósfera a nivel de todo el Océano Pacífico tropical. Para empezar, lo que habría que considerar es que en condiciones normales, condiciones promedio, que es la figura de arriba, tenemos nosotros que los vientos soplan de este a oeste, los vientos alisios, y si bien el sol está constantemente calentando la superficie, esos vientos empujan las aguas calientes hacia el oeste y hacia el norte y sur. Entonces dejan una lengua fría en el Pacífico Ecuatorial Oriental que también se extiende a lo largo de la costa de Perú hacia esta corriente de Humboldt. Que los vientos son responsables de la frialdad del mar en una situación tropical donde en realidad esperaríamos aguas calientes, ¿no? Ahora, las lluvias tienden a ocurrir con más facilidad sobre aguas calientes. Entonces, toda esa masa de agua caliente que se ha empujado hacia el oeste, encima de ella tenemos la gran distribución, digamos, de tormentas en el Pacífico. Y donde hay lluvia, hay movimientos ascendentes de la atmósfera. Entonces, en el Pacífico Occidental es donde el aire está ascendiendo y más bien sobre ya el Pacífico Oriental, aquí frente a Perú, el aire desciende, es subsidencia. Entonces se forma una circulación que le llamamos la celda de Walker. Esa celda de Walker refuerza los vientos del este. Entonces, y esos vientos del este a su vez refuerzan la distribución de temperaturas más cálidas en el oeste y frías en el este. Entonces vemos ahí que ya incluso en condiciones promedio hay una retroalimentación entre la distribución de la temperatura, frío-caliente, y la distribución de los vientos, que es de este a oeste. Lo mismo se da durante el Niño, pero ya al revés. Es decir, si en lugar de tener esta distribución de arriba, digamos que alteramos los vientos en el Pacífico Occidental, como está acá, y tenemos vientos que soplan más bien hacia nosotros, eso va a empujar un poco las aguas calientes hacia nosotros, hacia el este. La lluvia, la convección, va a desplazarse siguiendo esas aguas calientes, eso va a generar una celda de Walker que más bien va a ascender un poco más hacia el este y más bien va a reforzar la circulación de vientos del oeste en el Pacífico Occidental. Eso va a reforzar el empuje del agua caliente hacia nosotros y eso ya en situaciones extremas puede llevar a que toda esa masa de agua caliente termine frente a la costa de Perú, como ocurrió en el año 98. Entonces es el mismo mecanismo de interacción océano-atmósfera el que puede amplificar el Niño, pero que también está actuando durante condiciones normales. A eso le llamamos la retroalimentación de Bjerknes, del investigador que le mencioné hace un rato. Ahora, como todo esto es de gran escala, involucra movimientos de masas de agua caliente de oeste a este, sobre distancias bastante largas, y toda la física del océano es relativamente lenta. Esto permite que los pronósticos se puedan hacer con varios meses de anticipación. En el peor de los casos, con unos 3 meses, en algunos casos 6 o 9 meses. Entonces, el tener a ENSO, el ENOS, el Niño Oscilación Sur, es una ventaja para el pronóstico. Ya con la intervención del océano, ya no estamos limitados a la escala de la predictibilidad de la atmósfera, que si no fuera por el océano sería una semana o 2 semanas nada más, o sea, la escala sinóptica. El océano nos permite tener esa mayor inercia, esa mayor lentitud del fenómeno que permite que lo consigamos con varias anticipación. Ahora, justamente una de las... para hacer el pronóstico del ENOS, del Niño Oscilación Sur, uno puede mirar las diferentes variables, por ejemplo, los vientos zonales, o sea, vientos de oeste a este, la profundidad de las aguas cálidas, la distribución de la lluvia, la temperatura superficial del mar, obviamente, y haciendo el seguimiento de todo eso, uno puede hacer un pronóstico conociendo, digamos, la teoría, los mecanismos. Un ejemplo de cómo se puede utilizar esa información es de un estudio que publicamos en 2015 en realidad, donde identificamos que si nosotros miramos en agosto un índice de vientos zonales, vientos del oeste en el Pacífico Central, eso nos podría dar con buena probabilidad un pronóstico de que ocurra un Niño tipo 82 en 1998 en el enero siguiente, o sea, hacia el verano siguiente.
Eso lo hemos verificado bien con datos de modelo numérico, pero además el año 2015, que justo se dio después de la publicación de esto, mal que bien cuadró con esta figura. Es decir, como ven la estrella ahí, que es algo que yo he añadido después, ese pronóstico, usando este índice, nos hubiera dicho que este niño podría ser como el año 82 o 83, 82, 83. Pero dentro del rango de error estuvo más bien en el lado más frío. Es decir, el calentamiento en la costa de Sudamérica, si bien fue notable en el año 2016, no fue de lejos tan intenso como el año 83. Y eso implicó un impacto muy diferentes en la costa de Perú. Es decir, prácticamente no hubieron, comparado sobre todo con el año 83. Y eso, nuevamente, voy a hablar más adelante. Ahora, una herramienta más, digamos, moderna y bastante poderosa es el uso de modelos numéricos. Para estos modelos lo que hacemos es, bueno, antes que nada, el modelo numérico es un programa computacional que en forma aproximada resuelve las ecuaciones matemáticas de la física, de la atmósfera y del océano. Es lo más cercano que tenemos a un resultado así basado en la física. El modelo tiene que saber además cómo está la situación actual. Es decir, parte de la condición climática de este momento y permite simular hacia el futuro posibles escenarios, basado en esta ley de la física. Entonces, los datos que son tomados a nivel mundial, ya sea por satélites, boyas, estaciones meteorológicas, etcétera, todas son asimiladas en este sistema de modelado y con eso se corre 6, 9, 12 meses hacia el futuro. Pero esos escenarios, como la situación inicial, la condición inicial, digamos, la condición climática inicial ahora, no está perfectamente bien determinada porque, como todos sabemos, las mediciones no son completas en toda la atmósfera, ni siquiera en la superficie del suelo, y hay vacíos. Hay incertidumbre en la situación actual, sobre todo dentro de los océanos. Y además los modelos estos son aproximaciones, ¿no? Tienen ahí varios temitas, varios detalles que son aproximaciones que no necesariamente son 100% válidas. Entonces hay un error asociado al mismo modelo. De lo que se hace es, se corre no una vez el modelo, sino se corre un montón de veces con pequeñas diferencias al inicio para que nos dé un abanico de posibilidades. Entonces, bueno, aquí el ejemplo que está acá a la derecha, que lo pueden ver quizás un poco, es un pronóstico de modelo centroeuropeo para el índice NIO 3.4. Ahora, ojo que los modelos estos simulan todo el planeta, simulan todas las variables, el océano, en la atmósfera, pero para propósito de gráfico estamos mostrando solamente lo que corresponde al NIO 3.4. Igual podríamos haber hecho para el NIO 2 o cualquier otro parámetro de temperatura, vientos, etc., que simule el modelo. Entonces ya el pronóstico, obviamente, si tenemos un abanico de probabilidades, no podemos decir con exactitud qué va a pasar. Lo que podemos hablar es de probabilidad de que ocurra algo. En este caso, la probabilidad es principalmente de condiciones cálidas porque todo esto está por encima de cero, no sé si pueden ver ahí, pero este es un pronóstico del niño. Entonces aquí la duda en este caso con este modelo sería qué tan intenso puede ser ese niño. Estas son las simulaciones que ahora con varios modelos, no solamente con un modelo, sino además, digamos, para cada modelo que uno corre un abanico de probabilidades, uno también tiene un abanico de modelos. Porque mientras más modelos también tiene mayor posibilidad de que los errores de cada modelo se cancelen entre ellos. Entonces nosotros tenemos acá pronósticos en línea roja, es el promedio de todos los pronósticos para una condición inicial, para una fecha de inicio. Entonces son pronósticos cada vez más iniciados posteriormente. Como pueden ver, para el año 2015, que es la línea negra, la observación de la línea negra, los pronósticos fueron relativamente buenos, digamos, pronosticando el niño, y a partir quizás pues de marzo del año 2015 recién, el año 2015-2016. Ya a partir de mayo, junio, ya los pronósticos eran un poco más atrevidos, digamos, y solamente los más últimos llegaron a dar más o menos la magnitud correcta. Es decir, los modelos llegaron a pronosticar la ocurrencia del niño con varios meses de anticipación, pero la intensidad del niño recién unos pocos meses antes. Y esto es para el niño 3-4. Entonces, para el niño 3-4, en realidad para el Pacífico Central y para las condiciones enos de gran escala, los modelos son razonablemente buenos. Ahora, estos son los pronósticos que se hicieron para el año 2017. Estos son pronósticos inicializados en enero de 2017. Y este fue el niño costero. Como pueden ver, incluso empezando los modelos en enero de 2017, ninguno la vio realmente. Todos los modelos estaban diciendo, bueno, va a seguir normal, ligeramente cálido, pero más o menos normal. Y recién en junio, julio se va a calentar. En realidad, más bien se enfrió. O para el Pacífico Oriental, frente a la costa de Perú, en el niño 1+2, los modelos no la vieron.
Ahora, históricamente ya sabemos que los modelos no son buenos para el Pacífico Oriental. Hay una serie de problemas, empezando porque es una región más compleja hablando climáticamente. Hay muchos procesos muy sutiles ahí que los modelos no son capaces de representar bien, empezando por el mismo afloramiento costero, que es eso que produce las aguas frías de la corriente Humboldt. ¿No? Esos procesos no están bien representados en los modelos y eso se sabe ya de hace más de 20 años y todavía no se ha podido solucionar. Y por otro lado, bueno, como podrán imaginarse, los países que corren este tipo de modelos son países a los cuales les interesa más el niño 3-4, porque son países desarrollados que están fuera del ámbito del Pacífico Oriental. Entonces, la motivación para recorrer este modelo tampoco es muy grande. Entonces, esas dos cosas nos juegan en contra, ¿no? Es un problema muy complicado y no hay mucha motivación ni recursos, porque a nivel mundial también la gente que trabaja en esto es un puñado de gente en cada país. Ahora, yendo más al detalle del niño costero, aquí tenemos los datos diarios de la estación de Puerto Chicama para los 4 eventos más intensos para nuestra costa: 98, 83, 2017 y 25. Empezando por el año y los eventos más, los globales, el 98 y el 83, podemos ver, comparado con la climatología, que es la línea negra de acá abajo, el calentamiento vino de varios meses antes, es decir, no había que esperar la temporada de lluvias para saber que algo iba a pasar con las lluvias. Ya, por lo menos desde el caso del 83, desde octubre, noviembre, ya se veía un calentamiento sustancial de nieve. Y en el caso del 98 fue varios meses antes. 97, el año 97 el calentamiento empezó, creo que por mayo más o menos. Es decir, ese es un evento relativamente fácil de pronosticar porque avisó con bastante tiempo de anticipación. El 83 fue un poco más imprevisto en ese sentido, pero igual también nos dio bastantes meses. En cambio, comparemos con el año 25 y el 2017. En el 25 hemos estado normales en enero y de pronto en febrero y sobre todo en marzo, calentamiento muy abrupto. Aquí en marzo, pueden ver, al comienzo de marzo, en menos de una semana, fuimos desde 20 grados hasta 26 grados y se mantuvo más o menos por todo el mes. Igual en el año 2017 estábamos en condiciones bastante cercanas a la normal hasta enero y de pronto un calentamiento abrupto desde 17, 18 grados, nuevamente hasta 26 grados. Ese no lo pudimos ver venir. Es decir, hasta el momento ese tipo de procesos que son mucho más rápidos, obviamente, que los del ENOS. Aún no tenemos las herramientas tanto teóricas, conceptuales, como tecnológicas, como modelos que permitan hacer pronósticos con varios meses de anticipación de eventos tan abruptos como este acá. Ahora, para entender un poco más cómo se da este tipo de niño costero, si vemos cómo es la condición climatológica promedio durante marzo, nosotros tenemos vientos del sur, los vientos alisios, frente a Perú, y que más o menos se debilitan ya a partir de 5 grados sur, más o menos a la altura de Piura. Y del norte, que también se debilitan más o menos a 5 grados norte. En ambos casos, esos vientos del norte y del sur están deteniéndose en lo que llamamos la zona de convergencia intertropical, que en marzo y abril hay dos bandas, una banda al norte y una banda al sur del Ecuador. Entonces, ambos vientos llegan hasta ahí y más bien en la zona ecuatorial hay relativa calma. Esa es la condición promedio. Dos bandas, una al norte y una al sur, débiles en ambos casos, dos bandas de lluvias débiles. Normalmente marzo y abril coinciden con la temporada de lluvias en la costa norte justamente por eso. Ahora, en el año 25, que es la siguiente gráfica, vemos que más bien lo que hemos tenido es también viento del sur hasta 5 grados, digamos sur quizás o menos, pero vientos del norte que se proyectan desde Centroamérica hacia la costa de Perú. Y ahí lo que intuimos, lo que deducimos que ha ocurrido es que la zona convergente tropical en el hemisferio sur, o sea, frente a la altura de Piura, estuvo muy intensa. Y proyectada, obviamente, hacia la costa porque hemos visto los grandes impactos que tuvo el año 25. Similarmente, en el año 1891, como mencioné, hay datos de barcos, entonces hay un análisis hecho ya más o menos por comienzo del siglo XX. También, en marzo de 1891 hemos tenido vientos del norte proyectándose hasta la altura por lo menos de Piura. Y la zona de convergencia tropical también bien marcada al sur del Ecuador. Igualmente, ya en el año 2017, aquí ya tenemos datos satelitales y tenemos mucho más información, obviamente, y también una figura muy parecida. Entonces, si uno empieza a revisar la literatura científica sobre el niño del siglo XX, uno va a encontrar que hasta más o menos el año 1961, justamente este investigador Schott, un oceanógrafo alemán, él postula
sobre la base de lo que había visto en los datos, que el niño venía acompañado del viento del norte. Y eso, si uno pregunta quizás a los piuranos mayores, el niño lo asocia al viento del norte. Pero de ahí, conforme fue avanzando este paradigma del ENOS, del niño de oscilación sur, ya los científicos decían, no es viento del norte, es viento del oeste el que empuja el agua caliente. Y entonces este concepto de viento del norte, este modelo conceptual, se perdió. Fue refutado, digamos, científicamente a nivel internacional. Y ahora, obviamente, lo estamos recuperando porque justamente este año que ha pasado, al igual que el año 25 y el 91, fueron eventos muy diferentes que sí tuvieron viento del norte. Aquí lo que hay que distinguir entonces es que ya no podemos simplemente hablar del niño desde el punto de vista físico, sino hay que ya darle su calificativo. En cuanto a impacto, sí puede ser muy similar porque en ambos casos está asociado a altas temperaturas y mucha lluvia en la costa norte. Y solamente para entender esquemáticamente cómo funciona este mecanismo, aquí estamos viendo de norte a sur, digamos, el mar sobre el mar, la doble banda de la zona de convergencia tropical, dos bandas de lluvia, cada una sobre el mar relativamente caliente y al medio en la zona ecuatorial agua fría. Y esas dos bandas de lluvia, como mencioné, dentro de cada una de ellas tenemos ascenso. Y donde no hay lluvia, más bien es descenso, es subsidencia. Donde se forman como unas celdas, ¿no?, que refuerzan los vientos superficiales que están convergiendo hacia esa banda. Ahora, si calentamos más, digamos, frente a Perú, lo que vamos a tener es que ya con mayor temperatura esa banda se vuelve más intensa. El ascenso, la circulación asociada, más bien induce subsidencia sobre la banda norte, la suprime esa lluvia y una vez que la suprime, todo eso se amplifica y más bien tenemos vientos del norte en la superficie que amplifican tanto enfrían el mar al norte del Ecuador, lo cual a su vez suprime más la lluvia, pero también al debilitar los vientos del sur que vienen digamos, frente a Perú, también permiten que el mar se caliente más y eso es el proceso de retroalimentación que es análogo pero obviamente diferente al de Bjerknes, es decir, es un proceso de retroalimentación asociado a los vientos y las aguas calientes pero norte a sur. Ese mecanismo permite que el niño crezca y se mantenga, el niño costero, como le llamamos ahora. Y justo, si bien el ENFE no fue capaz de pronosticar este evento con esa anticipación, sí, cuando vimos que en enero y a inicio de febrero de 2017 se producía el calentamiento y a la vez se activaba la segunda banda de la zona de convergencia tropical, reconocimos que lo que estaba ocurriendo y fuimos capaces de decir, bueno, puede pasar esto. Los modelos numéricos, como vimos, así no lo vimos jamás. Los humanos, digamos que ya teníamos por lo menos el modelo conceptual basado en el año 1925, tuvimos, aunque sea, la posibilidad de reconocerlo y hacer un pronóstico a corto plazo. Un aspecto también importante que lo diferencia el niño tipo global ENOS del costero es que si vemos ahora debajo de la superficie del mar el calentamiento, aquí ya estamos hablando de la anomalía de temperatura, este es el frente a Ecuador pero parecido a la costa peruana. El niño, en 1997-98, fue un niño global muy intenso. Vemos que el calentamiento se dio a más de 100 metros de profundidad, con una tremenda masa de agua caliente. Mientras que el niño costero, y esto con datos de IMARPE frente a Paita, el niño costero solamente fue una capa de unos 30 metros a lo más de calentamiento. Y la importancia de esto es que mientras más somera, menos profunda sea la capa, más rápido se puede calentar. Es decir, no es lo mismo poner una olla pues, de 20 galones de agua para hervir que poner pues, una teterita. Entonces, eso ayuda a que ese calentamiento que hemos visto sea tan rápido como ocurrió. Entonces podemos tener cuando uno entra a la temporada de la segunda banda, digamos febrero, marzo, abril, y se produce este calentamiento en la costa, y tenemos la activación de la segunda banda, todo ese mecanismo de retroalimentación puede ser muy rápido. Y como lo hemos visto, ocurre en semanas nada más. Ahora, el desafío es identificar condiciones previas, digamos, precursores de que a largo plazo, digamos, meses antes, nos permitan ver, aunque sea la posibilidad de que ocurra un evento así. A corto plazo, en enero, nosotros pudimos ver que, ya haciendo el análisis retrospectivo, que había una serie de factores que propiciaron la ocurrencia del evento, es decir, bajas presiones frente a Sudamérica, digamos, la zona del anticiclón,
posiblemente asociada a la oscilación antártica, posiblemente asociada a un tren de ondas Robbie que vino desde el Pacífico Occidental, eso lo propuso René Garreau también el año pasado. Teníamos también una fase de la asociación de Madden-Julian con vientos del oeste, que también en el Pacífico Oriental contribuyeron al calentamiento. Todo eso, pero eso ya fue en enero. Es decir, en enero ya el pronóstico realmente ya no es tan útil como cuando tenemos el ENOS, donde lo vemos venir con meses. Entonces ahí, como decía, el desafío es encontrar qué cosa previa, que los meses antes podríamos nosotros monitorear, identificar para, por lo menos en forma probabilística, decir que hay una cierta probabilidad de que ocurran eventos así. Bueno, esto ya había mencionado, esto es un problema con los modelos climáticos. Por ejemplo, si vemos la lluvia, esto es para el mes de marzo, la lluvia observada, digamos aquí está Perú, tenemos aquí la doble banda, ¿no? Es la climatología observacional con una doble banda. Pero si vemos la climatología de los modelos climáticos, lo que tenemos aquí es una fuerte banda en el hemisferio sur. Es decir, este es como el niño costero, pero permanente, este es climatológico. Entonces, si el modelo ya está de por sí con una climatología que se ve como el niño costero, es más difícil hacer un pronóstico de condiciones anómalas tipo niño costero, porque ya está en el niño costero. Entonces, ¿qué tanto más lluvioso podría ser? Entonces, ahí, mientras esos problemas en los modelos no se corrijan de alguna manera, ya sea mejorando los conocimientos, los procesos físicos asociados, etc., o poniéndole parches así prácticamente, en la práctica, viendo cómo corregir a fuerza esos problemas, estos modelos no van a ser tan útiles para el pronóstico, para este tipo de fenómenos. Ahora, hablando un poco sobre las lluvias en Perú, este es de un estudio de Waldo Lavado, justamente con Carlos Espinosa, donde haciendo la correlación entre las lluvias anuales sobre el Perú, de estaciones, con un índice del calentamiento en el Pacífico Oriental o del Pacífico Central, lo que encontramos son resultados muy diferentes. Es decir, cuando está caliente el Pacífico Oriental, lo que tenemos es básicamente más lluvia en la costa, ¿no? Y incluyendo hasta la parte un poco cerca de la divisoria de la cuenca, ¿no? de los Andes occidentales. Y si hacemos la correlación con el Pacífico Central, lo que encontramos es que el calentamiento ahí produce más bien menos lluvias en la sierra y también en la Amazonía, aunque aquí no se ve muy bien. Entonces, podemos tener el Niño en la costa, podemos tener el Niño en el Pacífico Central, pero los impactos son opuestos. Es decir, no basta con nosotros decir el Niño y saber qué va a pasar, porque puede ocurrir que llueva más o que llueva menos. Lo que tenemos que tener ya el detalle de dónde está lloviendo, cómo es ese patrón. Ahora, porque eso no es que es uno o el otro, las dos cosas pueden darse simultáneamente con diferentes grados. Entonces la combinación de ambos efectos es lo que nos condiciona el impacto finalmente en Perú. Entonces, muy a grandes rasgos, es una tablita que resume eso. Si tenemos Niño en la costa y Niño en el Pacífico Central, lo que esperaríamos a grandes rasgos sería más lluvia en la costa y menos lluvia en la Sierra Cerrada. Si tenemos, y ese sería el Niño tipo 97-98, o 82-83 que tuvimos aquí en la Sierra Sur. Si tenemos más bien el Niño en la costa y la Niña en el Pacífico Central, que es más o menos lo que tuvimos en el Niño costero, vamos a tener más lluvia en la costa y más lluvia en la sierra. Y eso lo podemos verificar con los mapas de anomalías de lluvia que hemos generado acá, donde vemos que, a diferencia del 98, las lluvias del año 2017 se extendían no solamente a la costa norte, se extendían todos los Andes hasta, a lo largo de los Andes occidentales hasta el sur. Entonces, eso es la combinación, digamos, del calentamiento de la costa con condiciones relativamente frías en el Pacífico Central. Y podemos tener al revés, ¿no? Niña en la costa, que niña sería la condición fría, ¿no? Niña en la costa, niño del Pacífico Central, sus primeras lluvias en todas partes, y más bien niña en la costa y niña en el Pacífico Central aumenta, disminuye la lluvia en la costa, pero puede aumentar la lluvia en la sierra y en la selva. Y eso nos trae el ejemplo del año 2015, que fue en su momento llamado el niño Godzilla, entre otras cosas a nivel internacional, y que finalmente ocurrió, es decir, el mar se calentó, incluyendo la costa de Perú. Y si vemos la figura de la derecha, tuvimos que el calentamiento del año 2015 en la zona del niño más 2 fue comparable a la del niño de los 72-73, menos que el 82 y menos que el 97, pero no estuvo tan, o sea, fue notable, fue significativo el calentamiento.
Si nos fijamos principalmente en esta banda rosada que corresponde a la temporada de lluvias acá de la costa, vemos que efectivamente el calentamiento en 2015 fue más o menos la mitad que lo que se vio en 98 y 2003. Sin embargo, si ahora nosotros vemos la distribución de las lluvias, las anomalías, y esto es de un análisis global que hace con satélites, vemos el 98 tuvo anomalías muy lluviosas en la costa norte, el 2015-16 seco. O sea, si vemos el promedio de diciembre-febrero, en promedio seco. Sí ocurrieron unas lluvias en el comienzo del 2016, pero en promedio fue seco. Entonces, ¿fue un niño caliente en el Pacífico Oriental? Sí, el mar se calentó. Pero si ahora nos fijamos en el niño 4, que es ya más hacia el Pacífico Central Occidental, el 2015 fue quizás el evento más caliente registrado. Entonces, recuerden, el Pacífico Central tiene un efecto supresor de lluvias. Entonces, el niño del Pacífico Central le ganó al niño en la costa y más bien el efecto neto fue menos lluvia en todas partes. Entonces, el pronóstico de ese año, que fue básicamente un pronóstico de temperatura del mar, fue adecuado, pero el pronóstico ya de lluvias que va asociado a ese calentamiento, dado que el balance entre los dos calentamientos, ese balance predominó en el Pacífico Central, ya más bien no se dio las lluvias que se esperaban, o que se temían más bien. Ahora, en el trabajo que hicimos el año pasado, sobre el año 1995, hicimos una propuesta y para esto tengo que regresar un poco de por qué es que no llueve en la costa de Perú. En la costa de Perú no llueve básicamente porque el mar está frío, pero ¿por qué no puede llover si el mar está frío? ¿Qué físicamente a qué se asocia cómo asocia esa frialdad a la falta de lluvias? Lluvia me refiero a tormenta, ¿no? O sea, lluvia pesada, tropical. Y es básicamente, como ustedes saben, tenemos una inversión térmica. Es decir, no solamente el mar es frío, la superficie es fría, sino además la atmósfera por encima de cierto nivel es caliente. Entonces, mientras el aire sea caliente de arriba, ese aire que es más ligero va a ser difícilmente reemplazado por el aire pesado que está acá abajo. Para que haya lluvia tiene que haber ese movimiento ascendente, como mencionaba, que transporta la humedad hacia arriba para que se condense en gotas de agua y caiga. Entonces, si queremos que llueva en la costa de Perú, hay dos formas de hacerlo. Una es calentar la superficie, como ocurre durante el niño en la costa. Calentamos la superficie de manera que ya la inversión térmica se rompe y permite que el aire ascienda. La otra es enfriar arriba. Es decir, si el mar se mantiene frío acá abajo y lo enfriamos arriba suficientemente, ya ese aire de la superficie puede ascender. Ahora, normalmente lo que ocurre para que llueva en la costa de Perú es la combinación de ambas cosas. Durante el niño tipo 98, lo que ocurre es que la costa se calienta mucho. Arriba también se calienta, pero no tanto. Es decir, se calienta todo, pero abajo se calienta más que arriba. Entonces, ahí es posible hacer la convección. El niño costero se calienta la costa, no tanto, pero se calienta, pero arriba se mantiene o frío o normal. Entonces, eso permite que el aire ascienda. Ahora, una forma de cuantificar eso con mayor facilidad, dada la información que manejamos, es si no tuviéramos radiosondeos por los últimos 100 años, lo que podríamos hacer es usar un proxy. Y el proxy para la temperatura en la parte alta puede ser la temperatura en el Pacífico Occidental, Central-Occidental. ¿Por qué? Porque esa es la temperatura de la zona donde hay lluvia. Y cuando está más caliente el Pacífico Central-Occidental, ese calentamiento se transmite por la convección hacia la troposfera libre, hacia la atmósfera por encima de la superficie. Y eso en los trópicos se comunica rápidamente toda la vuelta del planeta. Entonces, un índice de la temperatura ahí, esa cajita que he puesto ahí que le llamo TW, es más o menos un índice de la temperatura de la troposfera, de encima de la inversión térmica. Entonces, si uno ve, aquí estoy mostrando el caudal del río Piura anual versus la temperatura del niño más 2, sí vemos que hay una correlación ahí importante, asociado sobre todo a los niños 98 y 83, porque ahí el calentamiento de la costa fue el dominante. Pero si vemos acá los otros niños, realmente la correlación no es tan marcada. Ahora, si nos salteamos hasta el último panel, aquí sí la relación se ve más clara, y es porque aquí estamos usando la diferencia entre el calentamiento del niño más 2 menos el Pacífico Central Occidental. Esa diferencia de anomalías de temperatura es análoga a una medida de la inversión térmica. Entonces, uno puede tener que las condiciones sean favorables a la lluvia, como mencioné, por dos mecanismos. Una es, en el caso del 98 y 83, tuvimos mucho calentamiento en el niño más 2, pero relativamente condiciones, pero calentamiento, pero no tanto en el Pacífico Central. Mientras que en
25 y 2, bueno, aquí no está el, sí, el 2017 está acá, el 2017 cayó ahí. Este paper fue publicado antes del niño, o terminado antes del niño. El 2017 también cae ahí. Y aquí la gracia, digamos, la ventaja es que tuvimos calentamiento en el niño más 2, pero condiciones frías en el Pacífico Central. Y eso contrasta con el niño 2016, porque el niño 2016, como pueden ver acá, tuvo temperaturas altas en la costa, pero temperaturas muy altas en el Pacífico Central. Y el resultado neto fue que se quedó acá abajo. Entonces aquí es importante ya no solamente si es calentamiento o no es calentamiento, es la combinación de los diferentes aspectos del patrón espacial del calentamiento. Un tema interesante acá es que este evento de 2008 fue niña, fue un evento La Niña en el Pacífico Central. No llegó a calificar como niño acá. Y me acuerdo porque justamente ese enero, me parece, empezaron las lluvias en Ecuador y la gente está muy confundida, incluyendo el Lenfen, La Niña, porque está lloviendo y de pronto eso ya baja hasta Piura. Y las lluvias de 2008 fueron bastante pronunciadas, no muy largas en tiempo, pero sí intensas, en la misma ciudad, a pesar de ser La Niña, y es porque justamente tuvimos esa combinación de condiciones relativamente, en este caso, neutras en la costa, pero frías en el Pacífico Central. Entonces, La Niña también hace llover. Bueno, la situación está muy rápidamente porque ya falta poco tiempo. Las condiciones a lo largo de la costa de Perú en cuanto a las temperaturas han sido más o menos dentro de lo normal. Esperamos un calentamiento, sobre todo en la costa norte, asociado ya a las zonas Kelvin, que más en el centro y sur se puede mantener errores normales, que son un poco más frías. Para el monitoreo del ENOS, esta figura es una de las herramientas más importantes que tenemos, que son los datos de las boyas oceanográficas que están todo a lo largo de la línea ecuatorial, las boyas que llamamos Tao Tritón, mantenidas por Estados Unidos y Japón. Y aquí tenemos tres variables: viento zonal, es decir, el viento de oeste a este, la temperatura de superficie del mar, y la profundidad termoclina, que es una medida de cuánta agua caliente hay en la superficie, cerca de la superficie del océano. Entonces, como mencioné, cuando tenemos vientos que empujan de oeste a este, como estos núcleos rojos que están acá, este es el año 2018, el tiempo va hacia abajo, de oeste a este, de oeste a este. Entonces esos vientos empujan al agua y lo que generan son lo que llamamos ondas Kelvin. Ondas Kelvin son estas señales que se propagan de oeste a este. Es decir, aquí si vemos una señal más o menos diagonal, quiere decir que está viniendo del oeste hacia ahora en el este. Entonces, hemos tenido ya ondas Kelvin que han estado viniendo, se espera que sigan viniendo. Acá hay una que también está en propagación próxima a llegar en los próximos meses. Y eso va a mantener o va a permitir que haya una transición a condiciones más cálidas. Entonces, en buena parte, esta situación actual apoya los escenarios de desarrollo del niño en la costa del verano. Ahora, el comunicado ENFEN, el más reciente que salió el 20 de septiembre, lo que nos dice es que hay una probabilidad de 74% de que se dé un niño, sobre todo principalmente débil, en el Pacífico Central, es decir, niños, la zona de niño 3.4, y un 57% para que se dé en el Pacífico Oriental frente a la costa de Perú. Y siempre las probabilidades van a ser un poco menores en el caso del Pacífico Oriental porque hay más incertidumbre en general. Los modelos son menos confiables, los procesos son más complejos. La probabilidad del niño central, del Pacífico Central es más alta justamente porque hay más confiabilidad en el pronóstico y en las herramientas, ¿no? Ahora, lo que se dice es, eso es en temperatura, en calentamiento del mar, pero en cuanto a lluvias, más bien se espera entre normal a ligeramente superior a esto, ¿no? Y responde un poco a lo que les mencionaba, ¿no? El calentamiento de la costa no es suficiente como para ocurrir las lluvias, tiene que darse también esa combinación con condiciones frías, condiciones centrales, etc. Lo que sí, para los próximos meses, con la llegada de la onda Kelvin cálida, entre octubre y noviembre, eso puede ayudar a que se caliente ligeramente la costa, ¿no? Ahora, estas son las mismas probabilidades que genera el ENFEN, las hace para el verano, que es, bueno, en este caso considera de diciembre de 2018 a marzo de 2019. Para el Pacífico Oriental tenemos acá la probabilidad ya por diferentes magnitudes. Lo más probable de lejos es que sea débil, 48%, para la costa. Y en el Pacífico Central, más bien, las probabilidades son mayores en general, pero también principalmente débil. Aunque moderado, también tiene una probabilidad no muy especial. Las probabilidades de niñas sí son bastante bajas. Ahora,
Si las condiciones en el Pacífico Central son predominantemente cálidas, quiere decir que esto no va a ser un niño costero. Un niño costero requiere que esté entre neutro y frío en el Pacífico Central. Lo que estamos viendo es un ENOS, un evento tipo ENOS, que como estamos viendo hasta el momento podría ser débil. Esta es la proyección de este tsunami de lluvias hacia el verano, en este caso de enero a marzo. Esto se está actualizando mensualmente y esta es la base de los escenarios ríos que se están trabajando con CIMEPRED y con INDECI, que debería ser la base, digamos, para las acciones ahora. Entonces, en este escenario, escenario probabilístico, también se habla de, consistente con lo de la temperatura del mar, que las lluvias en la costa norte sean probablemente mayores de las normales, pero no estamos hablando de lluvias como el 2017, o sea, estamos hablando de un calentamiento débil, probablemente, como se decía, como un Coenfen entre normal y ligeramente superior, ¿no? Pero por otro lado, en la costa norte, en la costa centro y sur, sería más bien proyectado deficiente, ¿no? O sea, por debajo de lo normal. Eso sería más probable. En la zona andina, más bien, asociados al calentamiento del Pacífico Central, ese efecto supresor de lluvia se ve con precipitaciones mayormente por debajo de lo normal, pero hay algún punto donde se hace un poco superior y vuelven a ser por debajo de lo normal. Entonces, estos escenarios se hacen sobre la base del análisis de datos de modelos climáticos, estos indicadores y el análisis estadístico respectivo. Entonces, como lo mencioné, esto se va a seguir actualizando. Ahí pueden ver allí abajo la página web donde pueden descargar el informe, el último, y que se va a seguir manteniendo actualizado. Y bueno, y con eso creo que eso es lo último que tenía. Y termino entonces. Muchas gracias. Bien, a continuación escucharemos las preguntas del público asistente. Será una pregunta del público asistente, una de la dirección zonal si caso hubiese, y de los usuarios de las redes sociales. Entonces comenzamos. ¿Del público alguna pregunta? Ya, un momento. Buenas tardes con todos, muy buena la exposición. La pregunta es, con respecto a la profundidad de la temperatura, mencionaste que había una diferencia, uno de 30 metros cuando es costero y de 100 metros cuando es en el Pacífico Central, ¿cierto? En las condiciones actuales, ¿cómo está esta profundidad? Bueno, hay que notar la profundidad que he mencionado ya cuando se ha dado dormir, es decir, ya en el verano. Entonces, en este momento el indicador no sería tan comparable con lo que le he mostrado. Por otro lado, si me preguntas qué cosa está pasando en este momento no recuerdo exactamente cuál es de las anomalías cálidas, así que no subiera, porque como hemos visto, la costa está relativamente normal. No sé si hay alguien que haya estado en el ENFE que haya visto esos mismos datos. ¿Se ha disminuido? Yeah. Bueno, estamos esperando que lleguen unas Kelvin de todas maneras. Ahora, para que ocurra algo así, unas Kelvin cálidas, ¿no? Para que ocurra algo así como lo que vimos en el 98, estos son los niños más, ese es el niño más extremo que hemos visto. Entonces no vamos a esperar nada parecido ni ahora, ni mucho menos ahora en época del verano. Entonces, típicamente las profundidades termoclinas no son así, si es que se ha dado, no va a tener anomalías de temperatura tan altas como lo que hemos visto en sus años. Eso sí tendría que confirmarte más adelante el valor. Pero si se calienta a momentos en mes de enero, como se puede pasar, está muy bien. No, por eso, a eso me refiero. O sea, el calentamiento que yo he mostrado ahí es ya durante el niño. O sea, no es precursor al niño, porque cuando ya se calienta así, pues ya estamos en el niño. Ahorita lo que estamos teniendo son unas ondas de Kelvin que están llegando, que lo que estamos indicando es que lo que provoca es un calentamiento débil todavía. A ver, ¿hay preguntas de las direcciones zonales por ahora? Ya, entonces de las redes sociales, por favor. Rosamelia Vinatea Chávez, del Facebook, pregunta: ¿cuál sería la probabilidad actual de que se desarrolle un niño costero para fines de este año e inicios del próximo año? Y de ser así, ¿cuáles serían los efectos esperados? El niño costero, como mencioné, ya por el concepto moderno que se está manejando, es un niño... A ver, vamos a hacerlo. Ya. El niño costero se ve así.
caliente en la costa y entre normal y frío en el Pacífico Central. Lo que estamos proyectando ahora para el verano tiene más bien condiciones cálidas acá. Así que simplemente por el tipo de evento no sería el niño costero. Ahora, en cuanto a sus impactos, justamente el hecho de que se dé calentamiento acá en el Pacífico Central, eso tiende a suprimir las lluvias. Entonces es un factor que actúa en contra de que tengamos algo parecido al 2017. Y eso es, el calentamiento del Pacífico Central, como mencionamos, tiene más probabilidad de que ocurra que el mismo calentamiento de la costa. Por eso es que la proyección de los escenarios de lluvia para el verano es más bien ligeramente superior a lo normal. Y es más, tanto en el comunicado del ENFEN como en el informe del escenario para de lluvias indica que no sería como en 2017, mucho menos 98-83. A ver, otra pregunta del público asistente, pasamos para otro usuario de redes sociales. A ver. Bueno, primero felicitar por la exposición, muy ilustrativa y muy académica. Yo haciendo recordar, el día de ayer acabo de ver una noticia que en Venezuela, La Guaira ha experimentado una fuerte precipitación y un terrible huaico de desbordes y inundaciones, parecido al año 97-98. Y se supone que tuvimos el Niño 97-98, lo que implica que la zona de convergencia intertropical está muy pegada hacia la parte de América del Sur, por consiguiente los trasvases de humedad son bastante significativos. Esa es una inquietud asociada a que podría ser eso que esté amarrado al tema del Niño para la costa del Perú. Y la otra inquietud es, ¿basta solamente con el índice costero para poder determinar el calentamiento en costa, o es que habría la necesidad de generar otro índice más hacia la zona de Panamá y Colombia como para poder detectar ese equilibrio o desequilibrio térmico? Ya, okay. Con respecto al primer punto, durante el Niño, y aquí hablando del Niño oscilación sur de gran escala, que es el que afecta más allá de la costa de Perú, los impactos climáticos del Niño, digamos, en Venezuela, Colombia, va a tender a ser más bien menos lluvia. Y eso es lo mismo que ocurre acá en Perú, es decir, los Andes, vemos un efecto supresor asociado a la mayor estabilidad de la atmósfera por calentamiento de arriba, pero también por un mayor ingreso de aire, de vientos del oeste, que trae aire seco al Pacífico. Entonces, si es que ha ocurrido unas lluvias en Venezuela o Colombia ahora anómalas, difícilmente podría ser atribuida al Niño que aún no se ha desarrollado, pero que estaría gestándose. Entonces, otros factores tienen que haber contribuido a eso. Ahora, en el caso de nuestra Amazonía en particular, nosotros tenemos también bastante influencia del Océano Atlántico. Entonces, ahí sí, y eso tiene que ver mucho con el ingreso de humedad, porque la humedad de la Amazonía y de los Andes peruanos en buena parte viene del Océano Atlántico, no del Pacífico. Entonces, si está más caliente el Océano Atlántico, eso puede tener un efecto supresor de lluvias en la Amazonía también. Ahora, en este momento, no, que yo recuerde, no se está dando algo contrario, que sería lo que quizás ayudaría a más lluvias de repente, especulando un poco en Venezuela. Pero no creo que se conectaba en principio. La segunda pregunta tenía que ver con el monitoreo de las temperaturas al norte del Ecuador. Es posible que condiciones frías en el Pacífico, o sea, al norte del Ecuador, puedan ayudar a que se genere un evento tipo niño costero. Sin embargo, no hemos todavía encontrado evidencia de que eso sea el caso. Sobre todo no a largo plazo, porque a corto plazo, una vez que se establece el fenómeno, llamémoslo, sí ocurre que se enfría el Pacífico al norte de Ecuador y se calienta al sur, como en el diagrama el bosquejo que les mostré. Es decir, ya una vez que se establece ese patrón donde la lluvia en la banda sur de la ITCC de la CIT se activa y se refuerza, y se suprime la del norte y se refuerza el viento del norte, eso también viene asociado al enfriamiento del norte. Pero como precursor, eso no está claro si funcionaría. Hay que probarlo, eso sí, pero no, en ese momento no podría asegurar que funcione. Y la última pregunta de un usuario de la red social para dar por culminado, por favor. Doctor, aló, sí, buenas tardes. La DZ1, Senami Piura. Sí, escucho. Sí, doctor, que del gobierno regional quieren hacer una consulta. Buenas tardes, doctor Ken. Johnny García, del COER Piura.
Doctor, una pregunta. Nosotros actualmente estamos en declaratoria de estado de emergencia por déficit pluviométrico. Se están haciendo algunas acciones con el comité regional que se ha conformado para dar atención a los 6 distritos que están declarados en el estado de emergencia por 60 días, ¿no? Entonces, viendo la exposición que usted realiza, ¿qué probabilidades hay de que siga la deficiencia hídrica? O, en su caso, probabilidad de lluvias, ¿no? Porque esto es un escenario, caso 2016, que estábamos en sequía, meses de noviembre, diciembre, ¿no? Y enero comenzaron lluvias. Gracias. Bueno, sobre eso sí en este momento no podría decir qué es lo que está ocurriendo. Lo que sí, si hablamos del pronóstico para el verano, lo que tenemos acá es, como pueden ver, mayor probabilidad de que haya más lluvias en la costa. Pero aquí va a depender, en el caso de Piura, específicamente de qué región estamos hablando. Es decir, es la parte baja, es la parte de la cuenca alta. La cuenca alta, digamos, las condiciones el calentamiento del Pacífico Central puede tender a reducir las lluvias. Ahora, este escenario que vemos acá sí habla de mayores anomalías, mayor probabilidad de anomalías negativas, es decir, de menos lluvia en la Sierra Norte Occidental. Quizás no sé si hay alguien aquí de pronóstico que pueda dar mayores alcances sobre el tema. ¿No está Yuri? Bueno, el escenario es lo que podemos ver acá en la si estamos hablando de la parte alta de la Sierra Norte Occidental, ahí sí el escenario es menos lluvia. La parte baja es más lluvia. Bien, entonces ya estamos contra el tiempo. Más bien agradecemos nuevamente al doctor Kenta Takahashi por su presentación en este jueves científico y por lo tanto damos por concluido este jueves científico agradeciendo a todos. Muy buenas tardes. Nos despedimos con fuertes aplausos. Muchas gracias.